Hola Roberto, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente, no sé si me escuchas bien. Te escuchamos muy bien, sí, ¿cómo estás? Te vuelvo a presentar, sos médico veterinario, sos el gerente general y responsable técnico de Yerubá Sociedad Anónima, ¿no? Exactamente, hasta ahora por lo menos, ya estamos jubilando, no, pero hasta ahora sí. Bueno, contanos de qué, para quienes no conocen, qué productos, qué servicios ofrece Yerubá. Bueno, Yerba es una empresa que se radica en el año 97 en Esperanza, de la mano del dueño en ese momento, Miguel Requena, una persona muy visionaria que venía de trabajar en los subproductos de la industria de la carne, grasas, harinas de carne y demás, y había visto que en los frigoríficos lo que se tiraba era la sangre, especialmente frigoríficos bovinos en ese momento, y bueno, decidí emprender esta industria sobre sangre bovina. Hoy la empresa no solo trabaja sangre bovina y sus subproductos que ahora vamos a nombrar, sino es la única empresa en Argentina que trabaja sangre porcina y sangre aviar también, con distintos destinos, distintos productos y distintos receptores en la alimentación animal. Tiene una fábrica en Esperanza con 3 unidades. Una unidad llamada Unidad 1, que es producción de subproductos de la sangre bovina, básicamente dos productos principales, plasma y hemoglobina, que son productos proteicos de gran nivel de proteínas, y una segunda unidad, que es una unidad que utiliza los subproductos de la industria láctea. Estamos enclavados en una cuenca lechera, la cuenca lechera central de la República Argentina, y hay muchas queserías y bueno, el suero de leche era un subproducto que sobraba. Bueno, la Yerubá ha industrializado y con tecnología ha generado una serie de productos alimenticios también que lo vamos a nombrar para toda la industria animal y humana también. Y en una tercera industria, consecuencia de la industria cervecera y el mayor consumo de cerveza en Argentina, que estamos muy cerca de Santa Fe y que genera varias marcas para el país, elaboramos alimentos nutricionales a base de levadura de cerveza. Dispone de una planta en Capitán Bermúdez, cerquita de Rosario, que por cuestiones de trazabilidad e inhibición de especies opera con sangre de cerdo en una unidad y con sangre aviar en otra unidad. Es importante esto porque el mundo está requiriendo la división de especies y la certificación de que a nivel de ADN, de las mismas pruebas que hoy estamos haciendo para detectar el virus, bueno, las mismas pruebas que hacen hoy en los distintos subproductos que genera Yerubá en el mundo para que no esté contaminando usadamente entre una y otra especie, ¿no? Después Roberto, te tenemos... pido si no hablas un poquito más fuerte para escucharte mejor. Bueno, cómo no. Tengo voz media apagada, pero bueno, así me escuchan. De la misma manera tenemos una planta también en General Pico La Pampa por distancia, que elabora hemoglobina bovina, y una planta también combinada con otras empresas en Alcira Gijena Córdoba. O sea que estamos en el centro y norte de todo el país, operando con más de 68 industrias frigoríficas bovinas, 17 industrias frigoríficas porcinas y más de 10, 12 industrias frigoríficas aviares. La intención era completar el portafolio alimenticio para poder abastecer la industria porcina, la alimentación de porcinos, bovinos, aviar y en la última etapa también para la acuicultura, ¿no? Perfecto. Contanos, Roberto, específicamente del uso de proteínas funcionales para la alimentación animal. ¿Qué novedades pueden tener? ¿En qué están hoy desarrollando? Bueno, básicamente la estrella nuestra hoy ¿qué es una proteína funcional para los que por ahí no están seguros? Una proteína que a su vez de tener la función nutricional específica, actúa sobre los aparatos tanto digestivos como reproductivos, como actúa de manera de generar un efecto positivo para todo el proceso digestivo, mejorando los procesos de producción.
En cierta forma, el gran desarrollo de las proteínas funcionales vino de la mano del cerdo. Hace más de 30 años que se empezó a estudiar el efecto del plasma bovino, después del propio plasma porcino, en la industria de alimentación del cerdo, que fue afinando cada vez más. En los últimos 10 años esto avanzó a varias especies, pero el principio de estas proteínas funcionales hoy es trabajar sobre el proceso inflamatorio que generan los procesos de alimentación. Todo proceso de alimentación, por ejemplo, una alimentación cargada en proteínas viniendo de la soja es un gran alimento proteico, o los esperes de soja, que se usan prácticamente en aviar, en porcino, en bovinos y en todas las especies, pero tienen muchos factores antinutricionales. La soja, particularmente si no se los extrae, tiene más de 9 factores antinutricionales que generan inflamaciones en el aparato digestivo, y esto genera menor eficiencia nutricional. Una proteína funcional como la del plasma hace compensación de eso, actuando sobre las citoquinas no inflamatorias y provoca funcional, digestivo, se actúe mejor con pequeñas dosis de este tipo de productos, ¿no? Estamos avanzando en proteínas funcionales de la etapa roja, o sea, del glóbulo rojo, utilizando hemoglobinas hidrolizadas. O sea, el concepto de nuestra industria es pensar que la industria alimenticia del futuro es una gran cocina donde participan, o un gran aparato digestivo donde participan todas las enzimas que en nuestro cuerpo participan. Entonces, si hay una proteasa pancreática que digiere parte de las proteínas, bueno, también lo puedo hacer dentro de la fábrica y darle una proteína mucho más digerida a nivel de polipéptidos, péptidos de aminoácidos, de manera de que tenga que comer menos cantidad, gastar menos energía para comer y transformar esa energía y esa producción en más producción, ¿no es cierto? Ese es el concepto básico en el cual técnicamente Yerbá viene trabajando hace 20 años. Así en las líneas de los hemoderivados. Entonces, por eso avanzamos del hemodderivado bovino al hemodderivado porcino, al hemodderivado aviar, ¿no es cierto? Bien. Y en los lactoderivados, origen del suero, ¿de qué sería? Generamos proteínas especiales que son proteínas solubles del suero, que no las descubrimos nosotros, pero los daneses hace mucho tiempo, por eso pusieron empresas muy importantes en Argentina, que el suero hoy se usa en casi bebidas de fisicoculturismo, en bebidas especiales para deportistas. Bueno, eso también hay que pensarlo en los animales. Y en ese mismo concepto vamos hacia alimentos que sacados del residuo lácteo, para hacer sustitutos lácteos de mayor poder nutricional, dar más producción con menos producto, ¿no? ¿Y querés contarnos específicamente para el tema de pollos o ya sea desde bebés en adelante, qué es lo que ustedes tienen y en tema de proteínas funcionales? El principal desarrollo se hizo, como te dije, en cerdo, ¿no es cierto? Yo creo que en cerdo prácticamente hoy nosotros proveemos a industrias que generan alimentos balanceados, núcleos, complementos, y Yerbá no fabrica alimentos para terminar en el mercado, sino provee a industrias que después terminan en distintas marcas en el mercado argentino y en el mercado mundial. Dentro de eso, el cerdo fue la niña bonita que más fue estudiado desde hace 30 años, y prácticamente no hay ningún alimento de cerdo estarte que no pueda tener plasma dentro del alimento. Básicamente porque eso evita todos los efectos inflamatorios que la mala alimentación o las toxinas o los patógenos que están en el ambiente puedan afectar la productividad del cerdo. Una ventaja de esta proteína funcional plasma es que mientras más patógenos o más contaminaciones, puede ser por toxinas de Escherichia coli o lo que sea, hay en la piara, mejor actúa la proteína funcional defendiendo ese aparato digestivo y ese aparato nutricional. Te decía, en pollito bebé, con el solo consumo de 4 gramos de 0 a 12 días, se logra menos morbilidad de enfermedades, se logra resultados extraordinarios. También eso es extensivo a los alevinos en la acuicultura. Pequeñas dosis en la inicial del alevino, cuando el alevino tiene menos de 2-3 gramos, tiene efectos totalmente positivos.
Esto en el caso de la BD nuestra, que es producir plasma de cerdo, plasma de vaca, ¿no es cierto? Y futuros hidrolizados de estos mismos productos para, inclusive hoy en la industria del sustituto lácteo en Estados Unidos y en Japón, el uso de proteínas séricas, o sea, el plasma hidrolizado para mejorar la eficiencia de los sustitutos lácteos que tienen que competir contra la leche, ¿no es cierto? Entonces lograr mayor eficiencia, especialmente hay muchos desarrollos en Japón, en los cuales caminamos nosotros también, en la raza Wagyu, donde logran hacer prácticamente de un animal un físico-culturista, porque crece tan rápido, o sea, logran... La raza Wagyu, que es la raza japonesa y que la carne especial de ellos, nace con 24 o 26 kilos y a los 30 días duplicó su peso. Y así vienen después... Bueno, esto es consecuencia del tipo de alimento que está basado en alimentos con proteínas funcionales y energéticos y también ácidos grasos totalmente seleccionados. El futuro de los ácidos grasos dentro de los nutrientes también es algo muy importante, ¿no? Y esto, además de generar, digamos, un mejor desarrollo, crecimiento del animal, como nos estás contando, favorece también después, en la siguiente etapa, digamos, para la producción de los productos cárnicos o de los distintos tipos en su calidad. ¿También hay algún valor agregado ahí? Exactamente, vos has dado en la tecla. Un animal que arranca su vida inicial en todas las especies, incluyendo el hombre, bien alimentado en sus orígenes y no teniendo baches, no teniendo patologías iniciales, finalmente se transforma en resultados a través de toda su vida y finalmente también en resultados cuando tiene que ser producción de carne para el uso humano. O sea que lo que se logra acá es efectos de menos morbilidad de enfermedades. Cuando hay enfermedades, en el caso que aparezcan patógenos o toxinas de los alimentos, bajar la mortalidad en esos procesos. Hay un trabajo muy interesante en el caso de los camarones, en la mancha blanca de los camarones, que se trabajó con plasma porcino sobre ellas y se logró disminuir la morbilidad y la mortalidad. En otros casos interesantísimos del circovirus, que es un virus que diezmó piaras en Estados Unidos, con la alimentación orientada de proteínas funcionales de plasma se logró parar en muchas piaras el efecto de contagio hasta más del 90% y la morbilidad y la mortalidad, que era casi del 80%, bajarla a menos del 30%. Hay muchísimos trabajos. Esto indica que estos productos actúan no solo por encaje nutricional, decir, bueno, yo compro una proteína de X, de soja o de queso, sino actúan básicamente como un encaje funcional que tiene un valor agregado extraordinario en la salud de los animales. Excelente. Bueno, nos has contado de todas las áreas, ¿no? De cerdos, acuicultura, de pollos también. Nos falta un poquito de las dos áreas, que es la de derivados lácteos. Sí, ahí base para sustitutos lácteos, ¿no es cierto? Nosotros hacemos bases de origen lácteo para sustitutos lácteos. No fabricamos sustitutos lácteos, pero hacemos las bases para aquellas empresas que fabrican sustitutos lácteos puedan utilizarlo como base, tanto láctea pura como combinaciones con otro tipo de proteínas o otro tipo de ácidos grasos. También a tener proteínas animales del origen de la sangre, proteínas del origen de la leche y proteínas de origen de la levadura, hacemos combinados a medida para alguna industria que busca algún tipo de alimento funcional especial. Esas son cuestiones de avances para donde va la alimentación. Siempre pensamos que la alimentación de futuro de los animales tiene que ser cada vez de mejor calidad, de menor cantidad, más concentrada para tener una mayor productividad. Es pensar así en ideología el alimento de la NASA, llevar poquito para que se asimile todo y se desperdicie poco. Esto actúa también en el concepto por el cual nació Yerubá, que es una empresa ambiental, porque la sangre que iba a los ríos o a los flujos de agua generaba
aguas muertas, porque tenía la capacidad en la sangre de captar el oxígeno del agua y matar esa agua para que no aparezcan ni peces ni algas. Cuando se descubrió eso, que lo descubrieron los españoles hace muchos años, se empezó a saber qué hacer con la sangre. Y bueno, se empezó a encontrar que la sangre es uno de los alimentos más importantes, debido a que de la sangre sale, cuando la glándula mamaria filtra sangre para sacar leche, de la sangre sale el huevo del oviducto de la gallina para sacar huevos. O sea que los principios nutricionales de la sangre son superiores a los principios nutricionales de la leche y del huevo. Todas estas cuestiones se perdían, ¿no es cierto? Hoy se recuperan dentro de una fábrica y sí, cada vez estamos encontrando más alimentos funcionales y le vemos mucho futuro. En el tema de los lácteos, del suero también se tiraba todo el suero, o se le daba a los cerdos, ¿no es cierto? Y pensar que hoy el WPC de los lácteos forma parte de los alimentos para ancianos, de los alimentos para fisicoculturismo, de los alimentos para el deportista. Bueno, y hay mucho más para hacer. Y de la levadura, que es la otra proteína que no es de origen animal ni de origen vegetal, sino es el fermento que hace un hongo, el Saccharomyces, sobre la cebada, es otro de los componentes para combinar esos tres tipos de productos y lograr componentes de lo más complejo en lo que se hace aminoácidos. Que los aminoácidos, básicamente, desde que se empezó a estudiar el código genético, son los principios de la vida. La combinación de aminoácidos esenciales y no esenciales generan el código genético de cada especie, producción y vida. Entonces, si nosotros combinamos perfectamente esos aminoácidos dentro de una fábrica, es factible y está demostrado en muchos estudios que la posibilidad de producir en distintas especies sea cada vez mayor. Lo que me falta de conocimiento es de acuicultura. Si querés muy breve, nos estamos quedando sin tiempo para la próxima entrevista, pero contanos brevemente que nos interesa. Acuicultura, que es la sangre de pollo, es nuestra vedette hoy y le vemos un extraordinario futuro. Es la única empresa en Argentina que elabora la sangre de pollo. Pensá que un pollo da entre 80 y 100 gramos de sangre y hoy estamos elaborando 1.300.000 litros de sangre. Necesitamos para el futuro poder ganar mercado de elaborar el doble de sangre que se está tirando, la necesitamos como materia prima. Y logramos entrar a la alimentación de toda la piscicultura de primer nivel, salmónidos y también camarones. Y no tiene límite porque el uso de estos alimentos a base de pollo, que nosotros hemos inventado un conservante que es basado en bioconservación. Descubrimos cómo conservar y transformar la sangre aviar sin que ninguna bacteria externa en el momento de faena se me contamine la materia prima que es la sangre. Y tenemos grandes posibilidades de futuro, ¿no? La verdad, muy interesante todo y realmente da para volver a encontrarnos y charlar, bueno, hay muchas preguntas, muchas más cosas para conocer de todo lo que hacen. Por último, yo quería simplemente resaltar que también, bueno, todo esto que nos contás es porque claramente tienen investigación, tienen desarrollo propio ustedes y trabajan también en contacto con instituciones como INTI, ¿no? Con quien también llevan adelante varios proyectos. Trabajamos con INTI, de todos los INTI, INTI Lácteo, INTI de Miguelete, Castelar, trabajamos con INTA, Rafaela, con la Universidad Nacional del Litoral, o sea, estamos con la Universidad Nacional de Rosario hoy en un proyecto de enzimas, porque el futuro también del ejército de los trabajadores está en las enzimas, para que trabajemos un poco menos lo humano y las enzimas nos hagan los alimentos solos. Bueno, estamos abiertos en ese aspecto como empresa PYME argentina a integrarnos a quien sea necesario porque es la necesidad, uno puede investigar y hacer algo, pero gran parte es necesario usar todos los organismos del Estado que son muy útiles si sabemos asociarnos adecuadamente. Excelente. Bueno, volveremos a encontrarnos para que nos cuentes en qué otros proyectos están trabajando y las novedades. Acá te cuento que estás teniendo muchos mensajes alentadores, de felicitaciones, que sos una persona muy innovadora y, bueno, halagando a la empresa también en su forma de trabajar.
Acá la energía la da el dueño, que es podemos decir, como se dice la persona, es un petardo, inquieto. O sea, y ahora los hijos de segunda generación son similares. Hay que andar desinflando un poco el globo y no ponerlo tanto helio, porque si no vivimos volando, ¿no es cierto? Es importante para que la empresa vaya adelante. Está muy bien. Bueno, a seguir. Te agradezco mucho por este rato. Y bueno, nos quedó un poco corto porque hay mucho por contar, pero ya volveremos entonces. Gracias por el tiempo. Gracias a vos. Hasta luego, Roberto. Gracias. Chao, hasta luego.